¿De dónde viene el nombre Palestina? El emperador Adrianus, en el año 632 después de Cristo, había una rebelión en Judía. Judía era un país donde vivieron los israelíes, los judíos. Y Bar Kokhba, el famoso Bar Kokhba, había una rebelión. Entonces él llegó con su ejército, sofocó la rebelión, y esta parte del lugar se llamaba Judea. Entonces él era muy inteligente y dijo: si esta parte de la tierra se llama Judea, es una entidad de los judíos. Para que los judíos no tengan ningún nexo a esta tierra, le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar ¿cómo? Filistea. Filistea, ¿por qué? Porque había una tribu de filisteos que vivía donde está el Líbano hoy día. Entonces borró el nombre Judía y puso el nombre Filistea para desconectar a los judíos que estaban rebelándose con la tierra de Judía. Y de Filistea llegó después el Imperio Otomán y le llamó Palestina. Filistea, Palestina. Bueno, entonces en Palestina vivieron judíos, pero vivieron árabes. No había el pueblo palestino, no existía. Árabes. Uno. Número dos, rápido. En 1919 había la declaración de Balfour, era un mandato inglés que dijo, bueno, en 1901 el Imperio Otomán la primera vez dio el permiso a los judíos de comprar tierra. Antes no tenían el derecho de comprar tierra. Entonces, en 1901 ya tenían derecho de comprar tierras. Después vino la declaración de Balfour, 1919, donde dijeron, y los judíos empezaron a llegar a Israel y comprar tierra poco a poco, los sionistas, porque la idea era que el pueblo israelí tiene que regresar a su tierra natal, la cual era de él hace 3.000 años, y es la única solución para el pueblo israelí. Después de algunas soluciones que pensaban en Uganda y en Argentina y no sé qué, llegaron a la conclusión que Israel va a ser. Bueno, entonces llegaron más y más judíos. En 1920 había la convención de San Remo, donde rectificaron lo que dijo Balfour, que va a haber, Palestina se va a dividir en dos países, uno de los judíos y otro de los árabes, nada de palestinos todavía. Esta parte es la parte de los árabes y esta parte era para los judíos. Era el famoso plan de repartición de Palestina. Y el ONU, en 1947, la ONU votó por esta partición. En 1948 Israel se declaró la independencia en mayo. Y los países árabes, todos los árabes, no aceptaron esta partición. Ahora vamos a entender por qué. Y nunca la va a aceptar. Entonces atacaron en la 48, la primera guerra con los árabes. Hubo un accidente histórico para ellos, Israel ganó la guerra. Después intentaron algunas veces de conquistar toda esta parte, todo, no parte. Era en 56, después en 67, otro accidente histórico. Los israelíes ganaron la guerra, y no solamente ganaron la guerra, conquistaron toda la parte que es la península de Sinaí, que es todo eso que es, aquí es Egipto, toda la parte de eso que es Cisjordania, y la parte del Golán,
que era de Siria. Otro accidente histórico. Bueno, entonces, ¿cuándo nació el pueblo palestino? Apenas en los años 57, 60. Arafat empezó con la idea del pueblo palestino. Antes se llamaban árabes. En esta parte de tierra que se llamaba Palestina, había judíos y había árabes. Y los dos eran ciudadanos de Palestina. Mis padres, yo también, yo nací en Palestina. Yo tenía un pasaporte, mi papá y todos tenían un pasaporte palestino. Los árabes que vivieron allá, igual, tenían un pasaporte palestino. Quiere decir, todos eran palestinos. Bueno, Arafat era el primero que habló del derecho del regreso del pueblo palestino. Bueno, en la guerra de independencia había unos 650 árabes que vivieron en esta parte. Antes de atacar los países árabes a Israel, porque apenas había también 600,000 judíos allá, les dijeron a todos los que vivieron allá, los árabes, salgan, porque va a haber una guerra, va a haber un ataque, vamos a eliminar al Estado de Israel, a los judíos, y ustedes regresan a sus países, a sus aldeas, perdón, Entonces, muchos salieron. Israel ganó la guerra y empezaron todas estas gentes que salieron, se fueron a Jordania, a Líbano, a Siria, a todos los países alrededor, se quedaron como refugiados, ya no podían regresar. En cambio, en esta misma época, había muchos judíos que vivieron en países árabes, en Irak y en Siria, en Marruecos, en Libia. También eran unos, dicen 800,000 judíos, entre 700 y 800,000 judíos. Ellos también tenían que salir de allá, los sacaron cuando empezó la guerra. Dejaron todas sus propiedades, todo tenía que salir. Eran refugiados también. Pero ellos, parte llegaron a Israel, otra parte a Inglaterra, otra parte a Estados Unidos, en fin, en todo el mundo se distribuyeron, hicieron su vida de nuevo. Pero perdieron todo lo que tenían en todos esos países árabes. Igual como los árabes perdieron todo lo que tenían en Israel cuando empezó la guerra y salió. La diferencia es la siguiente. Según la ley internacional, un refugiado es una persona que no tiene tierra, etcétera, etcétera, durante 10 años. Después de 10 años pierde su categoría de refugiado. Muy importante. Los únicos refugiados del mundo hoy día son los palestinos en Gaza, en Cisjordania, en todos esos países, durante 70 años. Ya son 4 generaciones o 3 generaciones o más que son refugiados. La única excepción. ¿Por qué? Porque es un negocio. Por cada cabeza de refugiado, la ONU, Qatar y otros países árabes pagan a los líderes una suma cada mes para mantener los refugiados. 70 años. El absurdo es tan grande que voy a decir dos hechos. Uno, mucha gente del Líbano y de Siria y de todos esos países vieron de repente que están construyendo campos de refugiados, carpas y todo, pero la gente recibe la comida gratis, educación gratis, salud gratis. Entonces, una gente de una aldea cerca del campo de refugiados, ¿qué hicieron? Cerraron los pobres, cerraron su casa, cerraron todo y se fueron al campo, porque ahí había comida gratis.
Entonces llegaba el absurdo que ¿cómo puede un libanés ser refugiado en Líbano? ¿Cómo puede un sirio ser refugiado en su propio país? Pero sí lo hicieron. Porque era como gratis. 1, 2, en Israel, antes de 48, había mucha gente árabe que trabajaba en Israel en la agricultura, en la construcción, porque el país estaba en auge de construcción. Entonces había muchos obreros de agricultura y construcción prácticamente que estaban trabajando allá. Entonces, la ONU le dio el estatus de refugiado a todos los árabes que estuvieron en Israel 2 años antes de la guerra. Quiere decir, todo que estuvieron en Israel desde mayo 46 hasta mayo 48, cuando se nació el Estado de Israel, tenían derecho de ser refugiados. En otras palabras, algunas cosas absurdas, pero muchos refugiados, y refugiados que son 70 años refugiados porque es un negociazo de sus líderes. Bien. Volvemos ahora a la resolución. ¿Se acuerdan que vimos que países fragmentados no funcionan muy bien? Irak, Siria, los demás. En cambio, países homogéneos de una sola etnia funcionan mejor. Durante muchos años pensaban que la solución será dividir, es esta, dividir Palestina en 2 territorios, palestino-israelí. Que el problema es territorial. Y la única discusión es que me das 1 metro más o 1 metro menos, que me das Jerusalén y yo te doy Tel Aviv, etcétera, etcétera. Durante 70 o más años estamos en eso. Había tantos intentos de resolver este problema y los árabes, los palestinos, no lo aceptan. Y no lo van a aceptar, ¿por qué? Y aquí tenemos que hacer una paréntesis y hablar 2 palabras de la religión musulmana, si no, no vamos a entender. La religión musulmana surgió en el año 610 después de Cristo. Ya estaba la religión judía y la cristiana. Y les dije que cuando Mahoma predicó, le dijeron, Asatir el Awalín, usted nos está diciendo cosas de los viejos. Entonces, Mahoma y la religión tenían un problema de legitimidad. Les cuestionaron la legitimidad de la religión. ¿Cuál era la solución? Él dice, verdad. La religión musulmana incluye todo lo de judío, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y todo lo de cristiano, de Jesús, etcétera, etcétera. Pero es la única religión verdadera que vino al mundo para reemplazar a los demás, no para vivir en paz con ellas, para reemplazarlas. Ellos dicen en árabe, Dir Haq. Din Haq es la religión verdadera. Y Din Batal es las religiones que no son verdaderas. Todos los infieles, que son todos. ¿Y por qué Dios llevó una religión nueva al mundo? Hay que explicarlo. ¿Ya no está buena la judía? ¿Ya no está buena la cristiana? No. ¿Por qué? Porque los judíos, igual como los cristianos, pecaron. Cometieron tantos pecados que Dios quitó esas religiones del mundo o les puso en cero. Ya no sirven. La única verdadera es la musulmana. Quiere decir, lo atacaron y él tenía que explicar. Entonces, la religión musulmana nació con una defensa, con una cosa de decir que soy la única religión verdadera.
Din Hak en el mundo. Y pusieron leyes. Todos los infieles podían vivir bajo del Islam, pero como ciudadanos de segunda. No tenían derecho a propiedades, tenían que pagar un impuesto por cabeza, cada persona cada año tenía que pagar tanto. O si quieren convertirse en el Islam, porque ellos tienen mucho interés en convertir, no hay problema. En Bagdad en el siglo IX, los cristianos tenían que poner un parche anaranjado y los judíos un parche amarillo. Eso no es cosa nueva, eso es de la época de los musulmanes. Tienen leyes que una tierra de musulmanes que era conquistada por musulmanes, y ustedes saben que los musulmanes en el siglo VII conquistaron todo el Medio Oriente, pelearon con el imperio persa, conquistaron todo eso, llegaron hasta Turquía, hasta Viena, y por el mar Mediterráneo, toda la parte de la costa, llegaron hasta España. Quiere decir, todo el mundo conocido era de ellos. Según ellos, cada metro de tierra que era musulmán, nunca jamás en la vida puede ser de otro país o de otra religión. No es como en Europa que hacemos un pacto. A ver, tú me das esto y yo te doy eso, y esta tierra pasa a ser otro país. No puede ser. Cada metro, cada milímetro de una tierra musulmana, para siempre va a ser musulmana. Otra cosa, según Mahoma, las otras religiones son din batel, son obsoletas. Ahora, ¿qué pasó? Los judíos empezaron a llegar a Israel, movimiento sionista, había guerras, conquistaron tierra musulmana. Toda esta parte de Palestina era musulmana desde el siglo VII, el califato famoso. No puede ser eso. Entonces, los musulmanes nunca van a aceptar un Estado Israel en esta tierra musulmana, porque va contra la religión, porque va contra lo que dijo Mohammed. Los judíos conquistaron Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, la sagrada. Eso va contra la religión musulmana. Quiere decir, el conflicto palestino-árabe no es territorial, no es político, es religioso. Y según la religión musulmana, no está aceptada ninguna entidad o ningún país en tierra musulmana. Y por eso no va a haber paz nunca. Ahora, pero sí, ¿cuál es la solución? Hay que tener una solución. No es solución, es una solución provisional. Nadie piensa en términos de Medio Oriente de una solución para siempre. Es una convivencia provisional. Entonces, aquí volvemos a lo que hablamos. Los palestinos, eso es muy importante. Los palestinos en Israel no son un pueblo unido. En cada ciudad de Israel, eso es lo que, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Llaveros, ¿qué muestran? ¿Solo la franja de Cisjordania? No, es todo Israel. Eso es lo que quieren. Y alguien que piensa que quieren una parte que sea grande, pequeña, cuadrada, redonda, con eso se van a satisfacer, está equivocado. No. Aquí dice, we will return. ¿Qué hablan? ¿Ustedes ven acá Cisjordania, como en el mapa que vimos de la repartición? No. Aquí está todo Israel. Bueno, y así. Bueno, volvemos a Israel. En Israel, los palestinos, como los tribus en Irak, están divididos en, no es tribu, son familias. En cada ciudad, Calquilia, Ramallah,
Todas esas que vemos acá. Hay una familia o dos, tres familias que manejan esta ciudad. Y esos son los líderes legítimos de la ciudad. Y inclusive si viene un salafista, los salafistas son de Al-Qaeda, de ISIS, los terroristas, ellos mismos se encargan que no entran a su ciudad, porque saben las consecuencias. Bueno, entonces, los palestinos en Israel no es un pueblo homogénico. Son clanes de familias en cada una de las ciudades que manejan toda la parte económica, judicial, etc. Entonces la idea nueva es de dividir este pedazo de tierra en dos estados. No está aceptable por los musulmanes, porque durante los últimos 70 años hubo intentos de hacerlo y no lo aceptaron, y nunca lo van a aceptar. Pero la gente del occidente no entendió que no es un problema territorial, porque los conflictos en el occidente son territoriales y se resuelven. Pero no entiende que la religión musulmana no lo puede aceptar. Entonces, la solución es, ¿acuerdan la palabra Emirates Árabes Unidos? Que existe la paz y la tranquilidad. Hacer en Israel igual. Emirates Palestinos Unidos. Entonces, cada ciudad que tiene su clan, su familia que maneja todo, va a ser un emirato independiente, que va a tener toda su legitimidad, porque existe. Eso es lo que está, esa es la realidad socioeconómica de la región. Y no crear un país palestino con todos los clanes y todas las tribus que existen en Palestina, como hicimos en Siria y en Irak en 1920, y fracasó. Entonces la idea que tengan Emirates Palestinos unidos, que tengan autonomía, y con eso no es la solución ideal, pero va a ser una solución que va a funcionar según la realidad. Hay gente que dice que va a ser muy fácil, le damos, ¿sabe lo que es Green Card en Estados Unidos? ¿Qué significa? Un ciudadano que tiene el derecho de trabajar y todo lo demás, pero no puede votar. Entonces hay algunos que dicen, le vamos a dar una Green Card israelí, pueden trabajar y hacer todo allá en Israel, pero van a ser jordanos y van a votar por el Parlamento de Jordania, porque son palestinos, y Jordania, 70% de su población es palestina. En fin, eso ya son cosas técnicas que se puede discutir. Entonces, para resumir, esa es la nueva idea, olvidarnos de dos países en este pedazo de tierra, porque no funcionó tanto tiempo y no va a funcionar. Alguien que entiende la religión musulmana, entiende que eso nunca van a aceptar. Pues le agradezco mucho y quiero abrir si hay alguna pregunta, alguna cosa.